Hola amigos. Dice la prensa estadounidense que Estados Unidos se enfrenta a una tormenta perfecta, no es por nada, pero es que eso lo dice hasta el Papa de Roma, y yo digo que es todo el planeta el que se enfrenta a esa tormenta con vientos huracanados y antisociales del oeste. Pero es que el Papa de Roma le saca los colores a la timorata falsimedia occidental, porque el Papa Francisco advierte sobre los caminos equivocados de Occidente. Es cierto que Occidente, en general, no está ahora mismo en el nivel más alto de ejemplaridad, dijo el pontífice, y condenó los caminos equivocados que ha tomado Occidente, aseverando que esta comunidad también conformada por América Latina, según el pontífice, no puede servir de ejemplo para el resto del mundo, informa el periódico Vatican News. Es cierto que Occidente, en general, no está ahora mismo en el nivel más alto de ejemplaridad, declaró el jefe de la Iglesia Católica respondiendo a la pregunta de un periodista sobre la degradación moral de los países occidentales. Occidente ha tomado caminos equivocados, pensemos por ejemplo en la injusticia social que hay entre nosotros, dijo el líder religioso. Pienso en mi continente, América Latina, que también es Occidente. Pensamos en el Mediterráneo, que es Occidente, y hoy es el mayor cementerio, no de Europa, sino de la humanidad, recalcó Francisco. Pero volvamos a la prensa estadounidense, donde Dale dice que Estados Unidos se enfrentará a una tormenta perfecta por el conflicto en Ucrania, según el columnista de Dale, William Moloney. Según él, los errores en Irak y Afganistán no han enseñado nada a Washington, que se ha visto nuevamente envuelto en un conflicto armado. Bonita forma de llamar al colonialismo imperialista. En vez de decir que Estados Unidos provocó las guerras, dice que se vio envuelto en ellas. Dice Dale, que esta vez Estados Unidos arrastró a la Alianza del Atlántico Norte a la prolongada crisis de Ucrania, y digo yo, ¿cuándo no, ha arrastrado a los mosqueteros a las guerras? Y ahora Occidente no tiene una estrategia para superar esta crisis, que absorbe grandes sumas de dinero y no trae dividendos, dijo Moloney. El autor del material instó al liderazgo estadounidense a prepararse para la tormenta perfecta, que se expresará en una combinación de los factores más negativos en la economía estadounidense, así como en la política interior y exterior. Como se nota que lloran por donde más les duele, a estos, lo que pasa en Ucrania les importa un comino. Lo que les preocupa, es que se están gastando un montón de miles de millones de dólares en Ucrania. Y que seguramente nunca podrán recuperar como lo recuperaban en otras guerras, donde se llevaban todas las riquezas que podían, para compensar con creces el gasto militar. El caso es, que en Rusia, donde muchos se están poniendo nerviosos por el curso de la guerra, y piden más dureza contra Ucrania, resulta que Putin parece tranquilo, y dice que ya no habrá una Ucrania antirrusa, y confía en el éxito de la operación. El presidente ruso, Vladimir Putin, dejó en claro que Ucrania no puede tener garantías de seguridad mientras exista como un proyecto antirruso. Vladimir Putin realizó una conferencia de prensa en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde hizo varias declaraciones importantes sobre Ucrania, según las agencias de noticias Interfax y TASS. Dijo Putin que Rusia ha lanzado una operación militar especial para evitar la creación de un enclave antirruso en Ucrania, y desde ahí sacudir a la Federación Rusa. El caso es, que como siempre, Estados Unidos ha arrastrado a sus mosqueteros de la Unión Europea, a la guerra de Ucrania, donde el peligro del uso de armas nucleares crece por momentos por cada bando. La Unión Europea se ha encontrado en una situación en la que necesita salir de la trampa tendida por Washington, o la economía europea será completamente destruida en los próximos años. Pero debido al hecho de que casi todos los estados nucleares del planeta están involucrados en el conflicto entre la Federación Rusa y Occidente, esto puede que ya no sea relevante. Si la Unión Europea no sale de esta trampa estadounidense, en 2 o 3 años la economía del viejo mundo estará completamente destruida. Casi todos los países nucleares están involucrados en el conflicto, y no está claro si habrá paz en absoluto. Esta no es una guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Esta ya es una guerra caliente. Los Estados Unidos, China, Rusia,
Gran Bretaña y Francia están involucrados. La India ahora está siendo involucrada, Israel está en camino. Todos estos son estados nucleares, y al lado está Pakistán. ¿Quién falta a la fiesta? Ah, sí, la República Democrática Popular de Corea del Norte, que ya se ha invitado antes de que la inviten, y ya ha dicho que si alguien le toca los genitales tendrá una respuesta nuclear inmediata. El peligro ya es tan grande, que también existe un peligro creciente de uso accidental de armas nucleares por descuido, o porque alguien perderá los nervios. O como he dicho muchas veces, ningún general en el frente querrá quedar como un fracasado por una derrota. Simplemente, alguien se dará cuenta de que está perdiendo, y un ataque nuclear será la única salida para él. Por eso el peligro que se cierne sobre la economía de Europa es muy real. ¿Os acordáis cuando a los mosqueteros les prometieron que no les faltaría el gas licuado? ¿Que les saldría hasta por los ojos servidos por el generoso Estados Unidos? ¿Qué ha pasado ahora que España ha comprado más gas licuado de Rusia que nunca antes? ¿Por qué Estados Unidos no lo sirve? Pues al parecer, aunque Falsimedia no informa nada, parece que en 18 plantas de gas natural licuado de Estados Unidos se han producido incendios en los últimos meses. Sin embargo, solo 2 casos de este tipo fueron recogidos en la prensa. ¿Solo es una coincidencia el que no se publiciten? En los 2 casos que se han conocido en la prensa, las plantas quedaron destruidas del todo. Y en ambos casos, los incendios se produjeron por circunstancias poco claras. Como resultado de estos incidentes, una planta se quemó por completo. Y la segunda sufrió daños tan graves que la restauración de su funcionamiento llevará varios meses. Al mismo tiempo, a los expertos estadounidenses no se les escapó el hecho de que ambas plantas fueron inhabilitadas en el momento de la escasez de gas más aguda en Europa. Y casi inmediatamente después de que Gazprom redujera en un 60% el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream. La prensa española recogió la noticia el 9 de junio de 2022, y en estos términos: una explosión en una planta clave de exportación de gas en Estados Unidos agita los mercados energéticos. Las instalaciones del operador en Texas permanecerán cerradas durante al menos 3 semanas, según Reuters. Freeport LNG, operador de una de las mayores plantas de exportación de gas natural licuado de Estados Unidos, cerrará durante al menos 3 semanas, tras una explosión en sus instalaciones de la costa del Golfo de Texas. El incendio sacudió los mercados de gas natural de Estados Unidos el miércoles y es probable que el impacto se extienda a los mercados de Europa y Asia, según han advertido los analistas. ¿Qué cosas pasan hoy? Son incendios tan curiosos, que provocan quemaduras en toda Europa. Otra amenaza no menor en la Unión Europea es su guerra particular con sus miembros díscolos, contra los que cargan sin piedad hasta arrodillarlos, como es el caso de Hungría. Que por estar próxima a Putin van a por ella, y ya dicen que Hungría no es una democracia de pleno derecho. ¡Ay, que me parto! Como si la Unión Europea fuese una democracia de pleno derecho, y resulta que tiene más nazis por metro cuadrado que granos de trigo se crían en una hectárea. Según el Parlamento Europeo, Hungría ya no es una democracia de pleno derecho, según un informe aprobado el día 15 de septiembre por una abrumadora mayoría de eurodiputados en Estrasburgo. La situación en este país europeo se ha deteriorado tanto, que se ha convertido en una autocracia electoral. La inacción de la Unión Europea también ha contribuido a la desintegración de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Hungría. Dicen los autores del informe, y argumentan que el gobierno húngaro está tratando de socavar consciente y sistemáticamente los valores fundamentales de los tratados de la Unión Europea. ¡Ay, que me parto! Durante mucho tiempo, el Parlamento Europeo ha sido ferozmente crítico con el gobierno conservador de derechas del primer ministro Viktor Orbán. En 2018, los eurodiputados iniciaron procedimientos en virtud del artículo 7 de los Tratados de la Unión Europea contra Hungría, porque, en su opinión, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales estaban amenazados en ese país. Sin embargo,
un procedimiento que podría conducir a la privación del derecho de voto de Hungría, puede adoptarse mediante votación en el Consejo de Estados de la Unión Europea. Aquí me parto, pero ¿qué pasa con España, que se ha saltado todos los derechos democráticos de los dirigentes catalanes encarcelados en un proceso vergonzoso? O en Polonia, o en Francia, o en fin, en toda la Unión Europea. ¿Democracia? ¿Y nosotros que la veamos? No nos engañemos, la Unión Europea es una plutocracia de tomo y lomo. Como consecuencia, después de la decisión tomada por el Parlamento Europeo de degradar a Hungría de entre las democracias, la Comisión Europea podría proponer pronto reducir la financiación para Hungría de los presupuestos de la Unión Europea. Si hacemos un llamado a los países candidatos para fortalecer sus democracias, solo seremos creíbles si también eliminamos la corrupción en nosotros mismos, dijo, arrojando una piedra contra Hungría. Antes de la votación en el Parlamento de la Unión Europea, Euroobserver ya había dado a Hungría una marca negra, afirmando que el primer ministro húngaro de derechas, Viktor Orbán, había convertido al país en una autocracia electoral híbrida, y pidiendo acción inmediata contra Hungría, como parte del mecanismo de vinculación de los fondos de la Unión Europea con el Estado de Derecho. La Comisión de la Unión Europea ha estado en una posición difícil con Hungría durante algún tiempo. Bruselas acusa al gobierno de Orbán de infringir todo tipo de derechos, corrupción, conflictos de intereses, y problemas con la contratación pública y la financiación de los partidos. Durante los últimos meses, Bruselas y Budapest han intercambiado puntos de vista en varias ocasiones sobre estas acusaciones y las sanciones que amenazan al país. En abril, tras meses de vacilaciones, la Comisión Europea lanzó un mecanismo de Estado de Derecho con posibilidad de sanciones. De este modo, Hungría se convertirá en el primer Estado miembro de la Unión Europea en enfrentarse a un procedimiento sancionador de este tipo. Y la ayuda por un monto de 7.000 millones de euros del Fondo de Recuperación después de la pandemia de coronavirus, ya se congeló para Hungría. Aún no se ha determinado el monto exacto de las posibles sanciones financieras. Al final del procedimiento de varias etapas, la Comisión puede presentar una propuesta al Consejo de los Estados miembros de la Unión Europea para bloquear los fondos del presupuesto de la Unión Europea para Hungría. El mecanismo del Estado de Derecho, recordemos, se creó a principios de 2021, para castigar a los países de la Unión Europea que no obedezcan ciegamente todas las decisiones de Bruselas en su política nacional o exterior. Y todos estos procesos se están dando precisamente con la guerra total entre la OTAN y Rusia ya comenzada, y que por si a alguien le queda alguna duda de cómo terminará. Escuchar estas declaraciones de hoy mismo, del ex jefe de la OTAN en Europa, el general estadounidense Ben Hodges, que instó al mundo a prepararse para la desintegración de Rusia. El excomandante de las tropas estadounidenses en Europa, el general Ben Hodges, miró hacia el futuro, y anunció la supuesta derrota final del ejército ruso en Ucrania. La crisis del actual gobierno, la dimisión o derrocamiento del presidente Vladimir Putin, y como resultado, el colapso de la Federación Rusa en varios estados específicos. Con pronósticos sombríos, el general habló en un artículo en las páginas de la edición británica de The Daily Telegraph, que tituló en consecuencia, "Preparándose para el colapso de Rusia". El caso es, que como si Vladimir Putin supiese que el general estadounidense iba a decir eso, antes, Putin dijo cosas como estas en una conferencia de prensa posterior a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Samarcanda. Dijo Putin, durante décadas, la idea del colapso tanto de la Unión Soviética como de la Federación Rusa se ha cultivado constantemente en los países occidentales. La Rusia histórica y la Rusia como tal. No puede esperar que pase esto, deje que ellos resuelvan sus propios problemas como mejor les parezca. Durante más de 1000 años de historia, ¿quién no solo ha soñado y no ha buscado destruir Rusia? No funcionó entonces, y no funcionará ahora. No sin razón, incluso el más ferviente ideólogo antirruso Zbigniew Brzezinski, quien incluso dividió todo el territorio de Rusia en partes específicas. Luego cambió de posición,
creyendo que es mejor mantener a Rusia como una antípoda de China, y utilizar como una herramienta en la lucha contra China. Esta es una cita del discurso de Vladimir Putin en Samarcanda. Pues digo yo que el general estadounidense no se habrá enterado que Rusia se está acercando a China cada día más, mientras que Estados Unidos está perdiendo cada vez más el control de este proceso. De hecho, condenándose a sí mismo y a todo el occidente colectivo al autoaislamiento del resto del mundo, que ya está harto de colonialismos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.